Muy bien, hermanos. Yo quiero decirles el tema de la Trinidad. Ruego, por favor, hermanos, al hablar de este tema, toda la reverencia cuando hablamos, toda la reverencia, porque este tema es un tema muy difícil. Necesitamos toda la reverencia posible a la hora de expresarnos sobre estos conceptos y que podamos entonces captar el mensaje. Comienzo haciendo una aclaración, hermanos, una aclaración muy importante. Fíjense, ya tenemos como 4 meses de estar estudiando y nunca había hecho yo esta aclaración que voy a hacer ahora. Esta clase es un humilde intento por enseñar sobre la doctrina de la Trinidad. Enfatizo y subrayo humilde intento. La Trinidad tiene que ver, hermanos, con el misterio de Dios. Enfatizo el misterio de Dios. Por supuesto que Dios, a pesar que se ha revelado al hombre de muchas maneras, todavía sigue siendo un misterio para nosotros. Dios, su ser, su esencia. Las ideas y conceptos compartidos en esta lección no son conclusivos o concluyentes, mejor dicho. No son concluyentes. Porque este es un tema que está más allá de nuestra comprensión. Y mientras estemos aquí en la tierra, habrá hombres que se dedican exclusivamente a estudiar la Biblia, porque sí los hay. Esos son los teólogos, los eruditos, los profesores de universidades. Ellos se dedican solo al estudio. Quizás vayan a surgir con alguna nueva comprensión, alguna nueva explicación, un nuevo enfoque sobre el misterio de Dios, su ser, el ser divino, y que podamos entonces llegar a tener más luz. Hablamos sobre la Trinidad. ¿Y por qué es importante que hablemos de este tema, apreciados hermanos? La Trinidad. Voy a darles 2 razones, hermanos. Primero, hablamos sobre la Trinidad porque es un concepto que aparece definido explícitamente en el Nuevo Testamento. Subrayo el concepto, la idea de lo que es Trinidad aparece definido explícitamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras. ¿Tomaron nota de eso, hermanos? La palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras. Es un término acuñado posterior a los apóstoles. Es una palabra que se inventó para expresar el concepto. Repito, el concepto mismo, la idea que transmite la palabra Trinidad está explícitamente expuesto en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué debemos estudiar el tema de la Trinidad? Les dije 2 razones. La primera es porque es un concepto expresado en el Nuevo Testamento. La segunda razón para hablar sobre la Trinidad es porque hay una implicación práctica para este estudio. Es decir, ¿qué resultado práctico tiene comprender o estudiar sobre la Trinidad?
en nuestra vida. Les amplío un poquito esta segunda razón. La vida espiritual de los cristianos nace de su convicción sobre quién es Dios. Apreciados hermanos, en otra ocasión vamos a estudiar el tema espiritualidad. Escuchen bien. Espiritualidad, ¿qué significa? ¿Qué encierra? Espiritualidad. Ese es un tema muy importante. Pues quiero decirles que la espiritualidad cristiana nace de la convicción que tenemos de quién es Dios. Y es que, hermanos, escuchen bien, no es así, pero debe existir una correlación entre la visión cristiana de Dios y el estilo de vida cristiano. ¿A qué me estoy refiriendo con esto, hermanos? Estoy ampliando el término o la idea de espiritualidad. La espiritualidad cristiana. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de nuestra forma de vida, siguiendo los deseos del espíritu y no los deseos de la carne. Nuestro andar diario revela o refleja si somos espirituales o somos carnales, o somos personas naturales, comunes y corrientes, que no se enfocan ni le prestan atención a la espiritualidad. Ahora, nuestra forma de vida como cristianos, eso que llamamos espiritualidad cristiana, nace de nuestra visión, de nuestras convicciones doctrinales sobre quién es Dios. Para la primera iglesia, Trinidad no fue simplemente uno de los numerosos atributos de Dios, sino que fue el propio nombre personal de Dios. Así como Yahvé fue el nombre del Dios Santo revelado en el Antiguo Testamento, Padre, Hijo y Espíritu Santo es inequívocamente el nombre de Dios revelado en el Nuevo Testamento. Ustedes saben, cuando hablo de Yahvé, es el nombre revelado de Dios. ¿A qué pasaje del Antiguo Testamento me refiero, apreciados hermanos? Gerardo Ríos. No, no lo sé, hermano. Ok. Mario. El nombre revelado, el nombre que Dios revela, se lo revela a Moisés. ¿De acuerdo, Mario? No, estaba igual pensando, no me acuerdo. Daniel. En la zarza ambiente, no le dice yo soy el yo soy. Sí. Moisés le dijo, cuando Dios le habla en la zarza ardiente, ok, voy a ir donde los israelitas, les voy a decir, el Dios de nuestros padres me habló. Ahora, si me preguntan por su nombre, ¿cuál es? Y Dios Hermano dijo, Gonzalo, esa frase fue en el Éxodo. Sí, exacto. Éxodo capítulo 2, y le dice, creo que es el 2 y el 3, y le dice, así les dirás, yo soy, me ha hablado. Entonces ese yo soy es el nombre que los estudiosos de la Biblia, escuchen bien un término técnico, y esta es una clase de doctrina y podemos hablar de estas cosas. Tetragramón. El tetragramón son las 4 consonantes que Dios le dijo que ese era su nombre a Moisés. No sabemos cómo se pronunciaba, porque dicen que los hebreos, el hebreo antiguo, no tenía vocales.
cuando se escribía, solo cuando se hablaba. Entonces, eran 4 vocales, 4 consonantes. Y, H 2 veces y la V. Pero ellos no se atrevían a pronunciar el nombre de... Así es, correcto, hermano. Ellos no se atrevían y entonces inventaron llamarle Adonai, Señor. Porque ese nombre, el nombre de Dios, era tan santo y sagrado para los hebreos que ellos no lo pronunciaban. Por eso dicen que solo el sumo sacerdote pronunciaba ese nombre en el lugar santísimo. Y ellos, cada vez que aparecía en las escrituras ese nombre, no lo pronunciaban y usaban el Altísimo, por ejemplo. Sustituían y decían el Altísimo, el Santo, el Señor. Entonces, miren, escuchen bien, hermanos. El nombre revelado a Moisés, Yahvé, es la la pronunciación más cercana o el nombre más aproximado que dicen los eruditos que es ese nombre revelado en el Antiguo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:19, cuando Jesús mandó a bautizar, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así aparece, ¿verdad, hermanos? Mateo 28:19. Mateo 28:19. Es muy importante ese pasaje bíblico. Entonces, la espiritualidad para nosotros los cristianos es el resultado de conocer a Dios. No hay espiritualidad lejos de Dios. Y pido a Dios que ustedes capten la importancia de este punto. 2 razones por las cuales estudiamos el tema de la Trinidad. Voy a hacer un repaso entonces, a ver si Santos Chávez, 2 razones para estudiar la Trinidad. ¿Cuáles son? Santos. Santos, ¿estás ahí? Hola. Santos. Ok, muy bien. Entonces, no sé qué pasa, Santos. Aparece ahí, pero no. A ver, entonces, Beto, por favor, hermano, 2 razones para estudiar. Eso es un repaso, ya lo acabo de mencionar. 2 razones por qué estudiamos este tema de la Trinidad. Bueno, hermano, es un concepto que hay en el Testamento. Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, perdón, hermano, en el cual no encontramos la palabra en sí, pero ¿cómo es la palabra que usted mencionó? El concepto aparece, ¿verdad? Ajá. La palabra Trinidad no aparece, pero sí el concepto aparece explícitamente en el Nuevo Testamento. Así mismo. Perfecto. Sí, entonces esa es la razón por la cual estamos. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, ¿se acuerda? Bueno, eso no me acuerdo, hermano. Ok, la segunda razón. La de Mateo. No, una razón práctica. Dije, una razón práctica. Era la espiritualidad. Porque nuestra espiritualidad nace de nuestra comprensión de Dios, de nuestras convicciones, quién es Dios. Entonces, estudiar la Trinidad, hermanos, estamos hablando, tratando, quedamos allá en la superficie, explorando, escudriñando, comprendiendo el misterio de Dios.
lo que él se ha dado a conocer. Y en el Nuevo Testamento él se da a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es Trinidad. Y, hermanos, estamos diciendo, y esto es muy importante, este concepto que acabo de expresarles. Les dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo es el nombre que Dios se revela en el Nuevo Testamento. Esta es una declaración muy importante, hermanos. En nuestro estudio y en nuestra comprensión, y cuando tengamos que explicarle a alguien sobre lo que es la Trinidad, les decimos, mire, en el Nuevo Testamento, Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el nombre que él reveló a Moisés es Yahvé, el Dios Santo. En el Nuevo Testamento, el nombre que él revela es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Bien. Pregunta, comentario. Pregunta o comentario sobre lo que estamos hablando. Comentario, porque Sí. en realidad yo sí me acuerdo de la escritura en Mateo que dice, cuando Jesús dice, pues, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que lo bauticemos, pero entonces eso es definido como un nombre adicional para Dios. Es el nombre con el que Dios se revela en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar más sobre eso. Estamos ahorita en el preámbulo de nuestro estudio. Se puede considerar, hermano, que cuando uno dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea de forma singular, Sí, sí, como separándolo. sí, sí. Y ahora voy a explicarles un poco más sobre esto. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Mario. Gracias, Luis, por el comentario. Avanzo en el tema la Trinidad. Miren, yo les estoy lanzando frases, conceptos muy importantes y muy profundos, hermanos, muy profundos. Por ejemplo, aquí les doy este encabezado. Les voy a mandar este material, hermanos. ¿Ok? Ustedes, por favor, lean el material. Entendiendo el canon de la verdad. Miren, canon es una palabra muy importante en los estudiosos del Nuevo Testamento. Y hay toda un glosario, hay toda una definición de esta palabra. Canon. ¿Qué significa? ¿Por qué la usaron? ¿Quién la usó? Podríamos hablar mucho, pero trato de recortar y de definir. Miren, primero, la palabra canon es una palabra griega. Segundo, la palabra canon en su raíz original significa caña o vara de medir. O sea que canon era una medida. Fíjense, en el Nuevo Testamento, cuando al final del primer siglo, ¿quién fue el último de los apóstoles en morir? ¿Y cuál fue el último libro del Nuevo Testamento en ser escrito? Fue Juan. Fue Juan y Apocalipsis. Ok, muy bien. Ok, muere al final del primer siglo Juan y escribió, ¿verdad? Antes de morir el Apocalipsis. Entonces, ya se terminaron los apóstoles, los que estuvieron con Cristo y los que fueron nombrados apóstoles. Y ellos escribieron sus mensajes. Ahora, escuchen bien esto, hermanos. La tarea de los cristianos que continuaron, a estos líderes cristianos posteriores al último apóstol, a los líderes cristianos que siguieron dirigiendo la obra, la iglesia, después de la muerte de los apóstoles, se les llama, en la historia, se les llama padres de la iglesia. ¿Ok? Padres de la iglesia. La labor de estos hombres que eran líderes cristianos era recopilar todos los libros sagrados,
Era una tarea monumental. La pregunta que se hicieron todos era, ¿cuál de estos libros que están circulando y que están en manos de iglesias, cuáles son inspirados por Dios? ¿Cómo podemos saber que estos libros que están aquí en poder eran rollos, eran manuscritos? ¿Cómo podemos saber que eso es palabra de Dios y no palabra de hombre? Entonces ellos recurrieron a establecer unas reglas, un parámetro para definir cuáles eran los libros inspirados por Dios. A ese parámetro, a esas reglas se les llama el canon de las escrituras. ¿Cuál era el propósito de eso, hermanos? Era establecer definitivamente cuáles eran los libros sagrados que se consideraban palabra de Dios. Porque había muchas cartas y muchos libros escritos por diferentes cristianos con buena intención. Pero entonces, ¿cómo podemos saber? El canon del Antiguo Testamento ya estaba definido para los días de Jesucristo y mucho antes, mucho antes. El canon de las escrituras del Antiguo Testamento ya estaba definido. Algunos piensan, escuchen bien esto, que fue el propio Esdras, que fue el primer doctor erudito en la ley de Moisés, que se considera el que recopiló las escrituras sagradas del Antiguo Testamento de los judíos. Entonces, en los días de Cristo ya estaban los libros, los que nosotros tenemos, que son 39 libros del Antiguo Testamento. A ese grupo de libros se les considera el canon del Antiguo Testamento. Pues en los días de los padres de la iglesia, posterior a la muerte de los apóstoles, estaba la tarea de saber cuáles eran los libros del Nuevo Testamento. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están entendiendo? Entonces ellos establecieron el canon y definieron el canon del Nuevo Testamento. Entonces se estableció 27 libros. Ahora, les digo, hermanos, no fueron todos los libros escritos por los apóstoles del primer siglo. Los 27 libros que nosotros tenemos. Aún el mismo apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios y en su carta a los Colosenses hace referencia a cartas que él escribió que no las tenemos en el Nuevo Testamento. Se perdieron, hermanos. Pero bueno, los cristianos llamados padres de la iglesia tuvieron la tarea de definir el canon del Nuevo Testamento y dijeron, bueno, estos 27 libros con el Apocalipsis se cierra y estos son los libros sagrados. No reconocemos más libros sagrados. ¿Ok? Pero ahora viene una segunda tarea, hermanos. ¿Y cuál es la segunda tarea? Entender el canon de la verdad. Por eso aquí este encabezado, hermanos, que estoy aquí sombreando. Entendiendo el canon de la verdad. Esta fue la tarea monumental y era establecer cuáles son las doctrinas cristianas. Porque allí está en el Nuevo Testamento y cualquiera de ustedes, nosotros nos ponemos a leer, pero entonces, ¿cuáles son las doctrinas? ¿Cuáles son las creencias fundamentales del cristianismo? Porque ningún apóstol dijo, ok, ahora les voy a hablar sobre la doctrina del bautismo. Ahora les voy a hablar sobre la doctrina del pecado. No hay nada en el Nuevo Testamento de esa manera. Entonces, la tarea era definir el canon de la verdad. ¿Me captaron entonces el término, la idea, el significado de esto? Sí. Ok, entonces por eso, ¿por qué tanto preámbulo y que estoy dándoles esto? Porque dentro de ese canon de la verdad, ese conjunto de doctrinas cristianas,
entre el tema de la Trinidad, hermanos. Miren, segunda a los Corintios 13:13, Pablo dice así, es una despedida. Segunda carta a los Corintios 13:13. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¿Qué ven allí, Mario Barzallo? No te escuché la última parte, amigo. Para esto ya tengo aquí encima. Ok, amigo, lo que estoy diciendo es, segunda de Corintios 13:13, Pablo se despide usando esta frase, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¿Qué concepto, qué idea ves ahí en este versículo? La Trinidad. Sí, la Trinidad. Pero noten, el escritor no dice que la Santa Trinidad esté con todos ustedes. No lo dice, porque ya expliqué que la misma palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Es un término acuñado posteriormente. Pero aquí vemos este concepto. En la iglesia primitiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo fue el nombre personal de Dios que usaron los cristianos para clamar a Dios en oración y en adoración, porque aquí tenemos una oración. Segunda de Corintios 13:13 es una oración, ¿verdad? Pablo está cerrando, concluyendo, despidiéndose en esta carta y hace una oración. Y en esa oración él emplea Padre, Hijo, Espíritu Santo. Posteriormente, cuando la iglesia primitiva pensó en el corazón del contenido de su fe, el cuerpo de creencias que tenían que pasar a la siguiente generación y defender a todo costo, ellos pensaron en términos de ¿quién es Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo? 2. ¿Qué ha hecho este trinitario Dios creando y redimiendo todas las cosas? Entonces, miren, la tarea monumental de los cristianos posterior a la muerte del último apóstol fue definir el canon de la verdad. ¿Y qué significa definir el canon de la verdad? Luis Paz. Definir el canon de la verdad. ¿Qué es? A ver. ¿Qué significa definir el canon de la verdad? Alguien que tenga la respuesta, entonces, por favor. Puede ser, hermano, como las directrices, o sea, la línea Ajá. Sí, para usted está ahí. entender y seguir los lineamientos que se trazaron con respecto a la Trinidad. Como comprensión también puede ser la palabra. Exacto, entonces, exactamente, Luis. Mire, definir el canon de la verdad constituía la tarea de los cristianos posterior, los líderes cristianos posterior a los apóstoles, en establecer, definir, escribiendo cuáles son las doctrinas que tenemos que creer, que tenemos que enseñar y que tenemos que defender. Porque aquí tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, pero como les dije hace un instante, no aparecen agrupadas estas doctrinas. Por ejemplo, ningún apóstol dijo, ahora les voy a explicar qué es el cielo. Y allí usted lee todo sobre el cielo. No hay nada al respecto. Ahora les voy a explicar qué es la resurrección.
Y aquí está expuesta la doctrina de la resurrección. No aparece así. Aparece un versículo aquí, otra referencia allá, en los diversos libros del Nuevo Testamento. Y así sucesivamente, el cuerpo doctrinal de la iglesia, del cristianismo, no está definido en orden como nosotros quisiéramos. Entonces, la tarea de los cristianos posterior, y todavía es la nuestra, hermanos, es definir el canon de la verdad. Tenemos el canon de la escritura, los 27 libros que nosotros consideramos inspirados por Dios, palabra de Dios, el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Para nosotros son sagrados. Esa es palabra de Dios. Pero entonces la otra tarea es definir cuáles son las doctrinas. Todas las doctrinas que había que esclarecer o tener bien en claro y saber explicarlas, dentro de esas está el tema de la Trinidad. No aparece la palabra Trinidad en el Nuevo Testamento, aparecen versículos donde aparece el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los primeros cristianos, los cristianos del siglo segundo, del siglo tercero de la era cristiana, estos cristianos decían, bueno, ¿qué entendemos por Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué entendemos? ¿Qué es? Y cómo este Dios se revela en la creación y en la salvación del mundo. Esa es la tarea fundamental. Entonces, la doctrina de la Trinidad recibe su articulación clásica en el Credo de Nicea en el año 381 después de Cristo. Pero sería un error pensar que la reflexión en la Trinidad aparece durante el cuarto siglo. Lo que queremos decir aquí con esta declaración es lo siguiente. Uno, hubo una asamblea especial llamada Credo de Nicea. Bueno, perdón. Una asamblea especial en Nicea, un lugar, yo creo que está, no estoy muy seguro si está en la actual Francia o en qué otra parte del mundo de aquel entonces estaba. En este momento no recuerdo, pero este es el nombre de una ciudad, Nicea. Y se reúnen en el año 381 para definir la doctrina sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo expresarla? Entonces, el resultado de esa reunión de líderes cristianos es lo que se conoce como el Credo de Nicea. Allí se articula, se define, se expresa la doctrina de la Trinidad. Continúo en la lección. Dije. No, hermano Gonzalo. Ajá, sí. Nicea, si no me equivoco, es Turquía. Pertenece como a Turquía. Gracias. Excelente, excelente. En ese lugar hubo ese cónclave, esa reunión de líderes para definir qué se comprende, qué se entiende por Padre, Hijo y Espíritu Santo. El resultado se conoce en la historia del cristianismo como el Credo de Nicea. Es una declaración que hacen sobre el tema Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero repito, oigan bien, y esto es muy importante, hermanos, a la hora de hablar y de compartir con alguien este tema de la Trinidad. Es un error creer que la Trinidad, la doctrina de la Trinidad nace en Nicea en el año 381. No es cierto. Ya dijimos que el concepto está en el Nuevo Testamento. Está declarado explícitamente en el Nuevo Testamento. Y no es algo que se inventó o que nació en Nicea en el año 381. Es un error creer eso. ¿Por qué? Porque hay un patrón de pensamiento trinitario encontrado en las declaraciones de fe de la iglesia del primer siglo.
Estas declaraciones tempranas de fe claramente enfatizan una visión trinitaria de Dios. Y voy a ir a ese punto. ¿Dónde están esas declaraciones de fe que expresan un patrón trinitario, un concepto trinitario de Dios? El objetivo de las confesiones de fe, el credo de Nicea, año 381, y la definición de Calcedonia, ese es otro lugar, en el año 451, el objetivo es evitar la alternativa que implica rechazar esta concepción del Dios trino. Si rechazamos la doctrina de la Trinidad, ¿qué concepto nos queda para entender al Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esa es una pregunta. Si rechazamos esta explicación de la Trinidad, ¿cómo explicamos entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esta enseñanza que está en el Nuevo Testamento. Los cristianos del segundo y tercer siglo redactaron estas reglas de fe. Estas reglas de fe son sumarios de creencias cristianas. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Continúo. Patrón de pensamiento trinitario en los escritos de los apóstoles. En la iglesia primitiva, cuando la fe cristiana fue resumida con el propósito de instruir a convertidos y refutar herejías, tales resúmenes de fe fueron frecuentemente estructurados alrededor del encabezado de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un patrón de pensamiento con énfasis trinitario implicado en los libros del Nuevo Testamento. Es cierto que en el Nuevo Testamento no aparece una formulación directa de la doctrina conocida como Trinidad. El Nuevo Testamento incluye énfasis en una persona o en dos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pregunto, Kenny Vega, Kenny Vega, abre tu micrófono. ¿Estás ahí, Kenny? Sí, hermano. Ok, pregunto, Kenny. ¿Existe en el Nuevo Testamento la definición de la doctrina de la Trinidad? Bueno, hermano, en mi pensar, desde que el Señor se bautizó, vemos de que el Señor estaba siendo bautizado por Juan y la voz habló desde los cielos y vino a parar sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, allí vemos que es desde el principio del Nuevo Testamento nos enseña de que son tres personas divinas. Ok, gracias, hermano. Gracias. Pero miren, estamos siendo objetivos en este estudio bíblico y lo que queremos enfatizar es que no hay un versículo en el Nuevo Testamento que diga, esta es la doctrina de la Trinidad. ¿Verdad que no existe? La palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Y no hay una formulación en estos términos que indique esta es la doctrina de la Trinidad. No aparece. Vamos a leer, por favor, pasajes bíblicos donde sí aparece explícita esta mención. Por favor, primera de Timoteo 6, 13 al 16. Vamos a ver. Primera de Timoteo 3, capítulo 6. A ver, Dani, lee, por favor. Sí. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará
el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pregunto, ¿aparece aquí qué personas de la Trinidad aparecen mencionadas aquí? Aquí aparece delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y Solamente, ¿verdad? No aparece el Espíritu Santo. Asumimos que en el versículo 13, te mando delante de Dios, ahí habla del Padre. Y entonces, y habla de Jesucristo. Pero noten el nivel de autoridad con que pone aquí a Jesucristo. ¿Qué nivel de autoridad? ¿En qué nivel pone a Jesucristo en relación con Dios, hermanos? En el mismo nivel, ¿no? Exacto. Exacto, en el mismo nivel. Está hablando a la misma altura. Fíjense que en el 14 le llama nuestro Señor Jesucristo, la parte final del 14. Sigamos, por favor, Mateo 28, 19. Vamos a Mateo 28, 19, el texto inicial de este estudio. Mateo 28, 19. Voy a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Jesucristo quien está mandando a sus apóstoles a bautizar, y que la fórmula, las palabras que deben ser empleadas en el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez les digo, hermanos, aquí no dice esta es la Trinidad, pero vemos aquí expresado el concepto. Entonces, cuando nosotros bautizamos usando esta fórmula. Es más, libros de la historia antigua del cristianismo dicen, inclusive, hermanos, que hubo una época en el pasado en que se sumergía a la persona que se bautizaba, porque aquí habla de inmersión en agua. De ese bautismo está hablando aquí Jesucristo en este texto. Dice que se sumergían 3 veces a la persona. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y se le sumergía. Se le levantaba del Hijo, segunda vez. Se le levantaba del agua y del Espíritu Santo 3 veces. Continuamos, por favor. Estamos viendo un patrón de pensamiento trinitario en el Nuevo Testamento. Eso es lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Por favor, ya leímos 2 Corintios 13:13. No vamos a ir allá. La oración que hace Pablo, ¿verdad? La recuerdan, ¿verdad? 2 Corintios 13:13. Tomen en cuenta ustedes, por favor, este otro versículo que expresa ese patrón de pensamiento trinitario. 2 Corintios 13:13. El 14, perdón. 13:14. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Miren ustedes, en una oración se incluye a los 3. Ahora, vayamos a Efesios y vamos a estar viendo todos estos textos que aparecen en Efesios, que es tan importante el desarrollo que hace Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1,
él va expresando este patrón de pensamiento trinitario. En Efesios capítulo 1, por favor, versículos 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vayan notando y subrayando el patrón de pensamiento trinitario. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces noten, ¿cuál es el propósito de leer todo este pasaje? Ver el patrón de pensamiento trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en el plan de salvación, involucrados en la salvación del hombre, los tres. Eso es lo que Pablo expresa aquí en este texto. Versículo 17, el 14. El 14 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo en el 13, que de la promesa, que es el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y ahora saltemos al 17, aquí mismo en este capítulo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entonces notamos aquí Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres trabajando en la salvación. ¿Están captándolo, hermanos? Espero que sí. Capítulo 2, versículo 18, Efesios. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Aparece o no aparece aquí el concepto trinitario? Hermanos. Claro que sí. Amén. ¿Verdad? Versículo 18. Es muy importante, hermanos, que ustedes estén viendo aquí el patrón de pensamiento, esta forma de expresarse. Capítulo 2, versículo 22, 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3, 4 y 5. Síganme. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Noten, el Hijo y el Espíritu Santo están mencionados aquí. Ok, seguimos leyendo, por favor. Capítulo 3, 16 y 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, el Espíritu Santo. 18. Por su Espíritu. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Era 16 y 17. Muy bien.
Muy bien. Capítulo 4, versículos 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Aparece el patrón de pensamiento trinitario, hermanos? Por supuesto que sí. Aquí se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego capítulo 5, versículos 18 al 20. 5, 18 al 20. Y así finalizamos esta serie de versículos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahí habla del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí es el Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una y otra y otra y otra vez aparece este patrón de pensamiento. ¿Lo captaron, hermanos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, hermanos, vemos que el involucramiento de este Dios trino en la obra de salvación es el centro de la teología de Pablo en su carta a los Efesios. Vemos, si nosotros estudiamos la carta a los Efesios buscando respuesta a la pregunta, ¿cómo revela Pablo a Dios en su carta a los Efesios? Notamos que habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo una y otra vez. Podemos afirmar entonces que este mismo concepto aparece en todo el Nuevo Testamento. La visión cristiana de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo es claramente importante para la iglesia primitiva, no solo para la defensa contra herejías, sino también para adorar, bautizar y transmitir elementos esenciales del evangelio. Vemos eso allí en el Nuevo Testamento. ¿Cómo estamos hasta aquí, hermanos? ¿Preguntas o comentarios? Por favor. ¿Quién se me Bueno, fue? Gonzalo, una consulta. Sí, adelante. Cuando usted se refiere a la iglesia primitiva, ¿es la del Viejo Testamento o la No, del Nuevo? la del Nuevo. Recuerde La que del Nuevo. en el Nuevo Testamento no existía la iglesia. La iglesia no existía, era el pueblo de Israel. Una nación, una en el raza. antiguo, hermano, disculpe. Ajá, sí, exacto. Entonces, en el Nuevo Testamento es la iglesia, y la iglesia en realidad aparece es en Hechos capítulo 2, con la predicación del apóstol Pedro, el día que el Espíritu Santo fue derramado y comenzó la iglesia con 3,000 personas que se bautizaron, y ahí continúa la iglesia. La iglesia primitiva es esa, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que nosotros, Iglesia de Cristo, queremos moldearnos doctrinalmente, oigan bien, doctrinalmente como esa iglesia, la iglesia de la que el Nuevo Testamento habla. La gente te pregunta, pero de tantas iglesias que hay, ¿cuál es la iglesia verdadera? La respuesta es, bueno, la iglesia del Nuevo Testamento, la que está allí en Hechos, la iglesia de la que las cartas apostólicas nos hablan. Esa es la iglesia original, la iglesia primitiva. Nosotros necesitamos amoldarnos doctrinalmente en nuestra práctica como esa iglesia, parecernos a ellos. Eso es nuestro anhelo. Comprendiendo. Sí, adelante, dele. Sí, es que, bueno, esa era una de las preguntas de que comentaste hace como 40 minutos atrás, era de que cuando explicaba de que, bueno, estas 27 cartas, y papi, estas 27 cartas no son todas, pero se me viene a la cabeza como
cómo supieron que esas eran para armar lo que es lo perfecto, lo santo, pues. A lo que me refiero es que cuando la Biblia es el concepto es entender de que ya ahí está todo cerrado, está completado. Sí. ¿Cómo habrán llegado a entender de que esas cartas y no las que dejaron por fuera son las que necesitamos para crear lo perfecto? Pues lo que Dios quería decir todo. Muy bien. Definitivamente que ellos establecieron un parámetro y eso se llama el canon de las escrituras. Establecieron reglas, requisitos. Creo que son 10 conceptos que tenían que llenar esos libros o cartas para ser aceptados como inspirados por Dios. A eso se le llama el canon de las escrituras. Así que podemos hablar de eso. Esa sería otra clase muy interesante sobre el canon de las escrituras. ¿Por qué nosotros no tenemos los libros, nuestras Biblias, no tienen los libros que tienen las Biblias católicas? Nosotros tenemos 66 libros en total y las Biblias católicas tienen 72 en total. Bueno, ese sería otro tema para otra clase. Gracias, Mario. Comprendiendo la Trinidad. Y vamos a profundizar más en este tema, hermanos. Y creo que aquí viene el meollo de la lección. Y si usted se estaba durmiendo, lávese la cara, tome café, levántese, despabilese, porque aquí viene el meollo de la clase de hoy. Comprendiendo la Trinidad. ¿Cómo debería la iglesia entender su creencia en un Dios? Oigan bien, un Dios y lo que este Dios ha hecho en la historia por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ya vimos que en el Nuevo Testamento existe un patrón de pensamiento trinitario. Pero ¿cómo se entiende esto? Hay 4 propuestas principales sobre cómo los cristianos deben entender al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Triteísmo, oigan bien, triteísmo. Esa es una explicación de este tema. La segunda explicación que se ha presentado se llama modalismo. La tercera se llama arrianismo. Y la cuarta es la doctrina de la Trinidad. Voy a repasar uno a uno estas 4 formas de explicar el concepto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Triteísmo mantiene la diversidad en la deidad y sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses. Justamente es este concepto el que los cristianos han buscado evitar o caer desde el principio. Precisamente la declaración primaria de fe de los judíos dice: oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Uno. Un Dios. Uno nomás. Uno. Esa es la declaración primaria de fe de los judíos. Y esta confesión es afirmada en el Nuevo Testamento. Marcos 12:29. Jesucristo dice en Marcos 12:29. Voy a leer, hermanos. Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Miren, Jesús confirma esta verdad primaria y fundamental de fe. Solo hay un Dios, no hay 3. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Confirma esto. Primera de Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas
que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Noten esto, Pablo ratifica una doctrina fundamental, solo hay un Dios. Y Santiago 2:19, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se acuerdan? Santiago 2:19. Entonces, descartamos, hermanos, escuchen bien, descartamos este primer intento de explicar Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses. Segunda explicación, modalismo. La segunda propuesta, modalismo, enfatiza la unidad de Dios y niega real diversidad en la deidad. El modalismo mantiene que hay un solo Dios y que este Dios se ha manifestado en tres modos o maneras. Escuchen bien, esta forma de explicar Padre, Hijo y Espíritu Santo dice que solo hay Dios, un Dios, pero este Dios se manifiesta en tres modos, en tres maneras. Esta explicación nos deja con serias preguntas. ¿Cómo explicar los pasajes donde aparecen Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo? Y Kenny mencionó en el bautismo de Jesús, Mateo 3, 16 y 17. ¿Se acuerdan? Al mismo tiempo, la voz, este es mi hijo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, según la declaración del Nuevo Testamento. Y Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, noten esto. Estoy tratando entonces de explicar que el modalismo, ese enfoque de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un Dios que se manifiesta de tres modos o maneras, no es la explicación correcta. Juan 14, 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién le va a rogar? Si solo hay un Dios, ¿a quién le oraba el Hijo? ¿A sí mismo? Y cuando él estaba en la cruz, ¿a quién clamó? Dios mío, ¿se acuerdan? Entonces, al Padre, sí. Exacto. Entonces recuerden, hermanos, y quiero aprovecho este momento para decir, hermanos, cuando oremos, escuchen bien, me están prestando atención. Cuando oramos, nosotros no oramos al Hijo, no oramos al Espíritu Santo. Jesús dice que oremos al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 14, 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14 lo ratifica. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, descartamos esta forma de explicar Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Casualmente, Gonzalo, anoche me hacía esa pregunta, no sé por qué no la tenía tan clara, cuando uno ora, si uno puede, anoche me preguntaba en mi tiempo, decía, ¿será que yo puedo orar directamente a Jesucristo y decirle o pedirle? Pero sí, o sea, entonces en realidad debe ser simplemente solo Dios y al final en nombre de él, en nombre de Jesucristo. Es que es lo que él enseña. Jesús enseña eso. Si algo pidierais es al Padre en mi nombre. Solo hay un nombre dado a los hombres. Así es.
oramos al Padre en el nombre de Jesús. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Pablo. Tercera, y seguimos avanzando, hermanos, en este tema interesante de la Trinidad. Tercera manera de explicar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos descartado dos. La tercera, arianismo. La propuesta del arianismo conserva la unidad de Dios, pero rechaza la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Para el arianismo, el Hijo es un ser creado, un Dios en minúscula, pero no es eterno. El Espíritu Santo, para el arianismo, es la fuerza activa de Dios. Ario de Alejandría, entre el año 325 y el 381, es el propulsor de esta doctrina. Un argumento fuerte de esta doctrina se basa en la afirmación del propio Jesús de que el Padre es mayor que el Hijo. Juan 14:28. Lean, por favor. Juan 14:28. Dice así: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Miren eso. Nos la pone difícil, ¿verdad? Pero es que en la vida real, igual, hermano, el Padre siempre va a ser mayor que el Hijo. Ok, gracias, hermano. Así es, así es. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, miren. Quedo pensando en esto, la doctrina que usan los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es un Dios. Es un Dios con D minúscula. Qué bueno que usted ha sacado ese comentario, porque los testigos de Jehová sostienen el arrianismo. Ellos mantienen esta postura de Arrio de Alejandría. Y ellos dicen que la doctrina de la Trinidad nació en el credo de Nicea. Pero nosotros hemos dicho que es un error pensar eso, porque está allí en el Nuevo Testamento. Entonces, hay un evento del cual el Hijo no conoce la fecha. Marcos 13:32. Lean, por favor, conmigo. Más difícil todavía. ¿Cuándo él va a volver? Ajá. Marcos 13:32. Dice entonces, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aunque el arianismo preserva la unidad de Dios, su mayor debilidad radica en que separa a Dios de la creación y de la redención. Voy a explicarles esta afirmación. El arrianismo afirma que el Padre hizo todas las cosas por medio del Hijo. Pero el arrianismo dice que el Hijo no es Dios, es un Dios. Entonces preguntamos, oigan bien esta pregunta, ¿cómo puede ser el Hijo, cómo puede el Hijo ser co-creador del mundo si no es igual a Dios? ¿Cómo pueden el Hijo y el Espíritu Santo revelar el carácter y el corazón de Dios si ellos no son Dios? ¿Cómo pueden el Hijo y el
y el Espíritu Santo perdonar pecados si ellos no son Dios? ¿Se acuerdan Marcos capítulo 2? El paralítico, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los judíos que estaban allá alrededor inmediatamente dijeron, este está diciendo blasfemias. ¿Cómo puede este perdonar pecados? Porque solo Dios perdona pecados. Entonces, esas son las grandes interrogantes del arrianismo. Recuerden, el arrianismo dice que el Hijo es un ser creado, es como un ángel, no es eterno. Y dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Es una energía, es como la electricidad, como la corriente eléctrica, es la fuerza divina. Pero ya nosotros hemos hablado de que hay tantos pasajes bíblicos donde se presenta al Espíritu Santo como un ser divino y no como una energía o fuerza. Conclusión. La cuarta propuesta para entender al Padre, Hijo y Espíritu Santo es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad busca mantener la unidad y la diversidad de Dios y evitar el punto de vista triteísta, porque no creemos que son tres dioses, creemos que es un solo Dios. Evitamos el punto de vista modalista, porque no creemos que Dios es como un actor en el teatro griego, donde él se presenta con una máscara ahora y cambia el mismo actor. No, no son tres modos o maneras de presentarse. Y evitamos el arianismo, donde se dice que el Hijo no es divino y dice que el Espíritu Santo es solo una fuerza, una energía. Nosotros no creemos en eso. Entonces aquí tengo un cuadro que comparto con ustedes. En el centro Dios, a los extremos un círculo, no es Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo y Dios es Hijo. Un solo Dios. Tres personas. Un solo Dios. Tres personas. Comentarios finales. Hermanos, si ellos no comparten esto, que Jesús es Dios, la Biblia enseña que no se debe adorar a otro que no sea Dios. Pero en la Biblia leemos que de personas que adoraron a Jesús. Así es. Y él no rechazó esa adoración. Así es. Sí. Exacto. Así es, hermano. Así es. Es un misterio, hermanos. El misterio de Dios. Por eso en la introducción les dije, este es un tema muy profundo. Estamos hablando del misterio de Dios y no es fácil de comprender. Los testigos de Jehová refutan y dicen, no me digas que es un misterio, porque ellos dicen que esta explicación de la Trinidad es irracional. Usted me está diciendo que no son tres dioses, que es un solo Dios, pero que son tres personas. ¿Cómo es eso? No lo entendemos. Pues claro, ¿cómo usted y yo, quién en este mundo puede ser tan osado para decir yo entiendo a Dios? No, ninguno, porque nosotros somos seres con limitaciones. Dios es un misterio. Hay cosas que Él se ha dado a conocer, pero hay cosas que no entendemos. Nosotros aceptamos
este misterio y nosotros lo definimos como la Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Hermano, en algún momento escuché una prédica o algo relacionado a esto y decían que usaban como ejemplo el agua. Sí. Si tengo agua y la pongo en la nevera, hago hielo. Uh-huh. Si la pongo a calentar, hago vapor. Uh-huh. Y vapor es agua, hielo es agua, agua es agua. Entonces, como que ahí podemos Claro, claro. dar esa analogía. Lo que descartamos es el modalismo. ¿Se acuerdan que cómo se define la doctrina esta propuesta de explicar al Padre, Hijo y Espíritu Santo en el concepto modalista? ¿Se acuerdan? Hay que evitar caer en eso porque no es el concepto bíblico. Un El solo Dios, modalismo. un solo Dios y se manifiesta de tres maneras. Así es. Se manifiesta de tres maneras, de tres modos. ¿No es así? Son tres personas. Un solo Dios, tres personas. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Dios Padre Ujú. es el de la creación. Pero los tres estuvieron en la ahí. creación. Ok, sí. Los tres estuvieron en la creación. Precisamente. Porque decía que el espíritu rondaba. Se movía. Se movía en el Sí. jardín de la Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Génesis 1:26. ¿Con quién está hablando? ¿Y quiénes van a ser coautores en la creación? ¿Los ángeles? ¿Los animales? Entonces, una de las debilidades del arrianismo, de los testigos de Jehová, es que si Jesús es menor, no es Dios, es un Dios, Sí. y el Espíritu Santo es una fuerza o una energía, entonces, ¿cómo ellos van a ser coautores en la creación? ¿Y cómo es que ellos van a ser coautores en la salvación del hombre si ellos son imperfectos? Porque solo Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a revelar al Padre si el Espíritu Santo es una energía? Entonces, ¿cómo el Hijo va a revelar al Padre si Él es creado? Entonces, la revelación del Hijo es imperfecta, es como la de un profeta, incompleta. Y es como cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, a través del Padre no puede haber un camino que nos lleve a Dios si no es perfecto. Entonces, si está diciendo que solo Dios es perfecto y que el Hijo es imperfecto, no puede ser el camino que nos lleva Sí, a Él. porque si el Hijo no es divino, Ujú. el Hijo no es Dios con mayúscula, ¿cómo puede el Hijo revelar al Padre? Esa es una revelación imperfecta. ¿Cómo puede ser coautor de la creación si Él es una criatura? No te pegues tanto a la orilla que te caes en la carretera, te caes. Muy bien. Entonces, hermano.